Muy bien, hermanos. El buen samaritano. Vamos a entrar a esta historia en Lucas capítulo 10 a partir del versículo 25. Tenemos que entender, para tener un contexto rápido de la historia de lo que vamos a ver ahorita, que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Esto radica desde el tiempo de los reyes, que hubo una separación entre ambos y hubo división y no se hablaban, no se llevaban. Incluso Jesús también les dijo a sus discípulos: no vayan por tierra de samaritanos, sino vayan primero por las ovejas perdidas de Israel. Sin embargo, Jesús utiliza esta parábola, esta historia, para representar un principio espiritual de lo que es verdaderamente el amor al prójimo, lo que es verdaderamente tener compasión y misericordia por los demás. Lamentablemente, hermanos, vivimos en un mundo tan consumista, tan materialista, que no somos capaces de desprendernos de algo para dárselo a otro, que no somos capaces de extender un abrazo, una ayuda al que está necesitado. Muchas veces estamos solamente pensando en nosotros mismos por nuestro bien, y eso es bueno, porque pues si nos amamos a nosotros mismos, estamos cumpliendo con la mitad del mandamiento del Señor. Pero dijo: si te amas a ti, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Es importante, por lo tanto, entender que de la manera en la que tú te preocupas por ti y por los tuyos, es la misma preocupación que Dios está buscando que tengas por los demás. Esto nos va a motivar y nos va a ayudar, hermanos, a compartir el Evangelio. Yo hablaba con los niños que fuimos el otro día a predicar al jardín. Les decía: pequeños, es que me da pena, pastor, yo no quiero hablar, me da pena. Les decía: miren, lo que debe motivar tu corazón para predicar el Evangelio a estas personas que no conoces es el amor a Dios. Porque si amas verdaderamente a Dios, le vas a obedecer. Pero por el otro lado, tienes que tener compasión. Tu compasión debe estar por encima del temor o la pena o vergüenza que puedas tener de hablarle de Cristo a otra persona. Piensa solamente que esa persona, si muere hoy, va a ir al infierno si no va con Cristo. Por lo tanto, Dios te puede usar a ti para hablarle su palabra. Y ya como que se motivaron, y dijeron: bueno, está bien. Y hasta ahí tomamos unos videitos, ¿verdad?, de los pequeños que andaban predicando. Y me da mucho gusto ver eso, porque lo que debe motivar nuestro corazón para amar y servir a los demás debe ser precisamente el amor a Dios. El amor a Dios, pero el amor al prójimo. Y aquí precisamente en el versículo 25 nos habla de que Jesús se encontraba hablando algunas cosas con sus discípulos, pero también con los que le rodeaban en aquella época, como los fariseos, los intérpretes de la ley, que eran muy religiosos, que se creían muy buenos en sí mismos, pero que no eran capaces de amar a los demás como a sí mismos. Nosotros somos capaces de amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra madre, a nuestros hermanos, pero a veces no somos capaces de extender la misericordia con el necesitado que no conocemos. Por eso es tan importante, hermanos, entender que el amor de Dios que nos ha sido dado es un amor que debe ser extendido por la iglesia. El amor de Dios debe ser derramado por la iglesia sobre este mundo impío. A veces nosotros pensamos: bueno, pero ¿cómo voy a amar a las personas que asesinan, que violan, que roban? Hermanos, algunas de esas cosas éramos nosotros, pero Dios ha tenido misericordia y nos ha rescatado. Dios nos ha dado la libertad en Jesucristo para amarle, para servirle, ¿sí? Así que si en esta mañana tú no te sientes digno del amor de Dios, déjame decirte algo: el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios está por encima de cualquier pecado u ofensa que hubiéramos hecho contra Él. Si nos arrepentimos genuinamente, el Señor nos perdona, nos limpia. Decíamos hace rato en la canción: nos hace su sangre blancos como la nieve. Amén. Eso significa que ya no hay culpa, no hay condenación para los que estamos en Cristo, como enseña Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Así que ya no hay nada que nos deba detener. Ya no hay nada que deba impedir que tú ames a tu prójimo. No debería de haberlo, pero si lo hay, entonces tenemos que trabajar con los prejuicios.
Tenemos que trabajar con la mente y con el corazón, que a veces están ya tan cerrados, quizás nos han lastimado. Es que el dicho dice, si quieres perder a un amigo, préstale dinero, y es todo ese tipo de cosas, ¿sí? Eso pasa por nuestra mente. Pero hermanos, el desprendernos de algo no nos hace más pobres, pero nos hace más como Cristo. Y tenemos que aprender a ser así. Lo más importante que pide Dios de ti es tu vida. ¿Y eso qué significa? Que tu tiempo le pertenece. Cuando nosotros les invitamos aquí a que salgamos a evangelizar, hermanos, no debería de ser una invitación solamente como de, bueno, es una actividad en la iglesia. No, tenemos que verlo como nuestra obligación para con Dios. Porque Él nos ha apartado para buenas obras, para que andemos en ellas, como enseña Efesios 2:10. Entonces, Dios nos creó en Cristo Jesús con ese propósito. ¿Sí? Es tan bello tener la presencia de Dios en nosotros, su bendición, su respaldo, su cuidado, que clamamos y nos responde, y todas esas cosas es tan bello. Bueno, ¿por qué no llevarlo más allá de nuestras propias familias y pensar en aquellos que están en necesidad? Saben, a mí algo que platicando con hermanos y ha estado en mi corazón, y digo, sé que no va a ser ahorita, esto es un proyecto a muchos años, si Dios lo permite, si Él no viene antes, etcétera. Pero a mí algo que me gustaría mucho que como iglesia podamos llegar a cumplir o hacer es que podamos tener un lugar propio, pero que ese lugar propio cuente también con albergue para tiempos difíciles, para temporadas como invernales, poder recibir a la gente, poderles ayudar, poder compartirles la palabra, etcétera. Quizás abiertos y cerrados por temporadas, etcétera, pero es algo que está en mi corazón, que tenemos también que hacer, que tenemos que ayudar a los necesitados. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis, y siempre vas a tener la ocasión para hacerles el bien. Eso yo creo que es muy importante. Si Dios dijo eso, es muy importante prestar atención a lo que está diciendo. He aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo, para probarle. Todos aquellos buscaban probar a Jesús, querían hacerle caer en algo. Y le dijo, maestro o rabí, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Como diciendo, con tal de que haga esto que él va a decir, ya estuvo. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Recuerde que Jesús está hablando con un intérprete de la ley. Intérprete de la ley es aquel que conocía perfectamente el Antiguo Testamento, el pacto de la ley de Moisés. Por eso le dice, ¿qué está escrito en la ley? Tú eres un intérprete de la ley, ¿sí? Es como si yo, siendo pastor de aquí, de repente fuera a hablar con alguien y le dijera, oye, ¿y cómo le hace uno para ser salvo? Pues me va a decir, bueno, pues, ¿qué lees en la Biblia? ¿Verdad? Es algo similar. Aquí le está diciendo, ¿qué lees en la ley? ¿Qué interpretas de ello? Y aquel respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien supo responder el intérprete de la ley. Sería un mal intérprete de la ley si no reconociera que lo más grande que Dios pide es que se le ame a Él por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, alma, fuerzas, y además al prójimo como a nosotros mismos. Es contradictorio decir, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero no le hablo de Él a nadie. Eso es muy contradictorio. Muy contradictorio, hermanos. No podemos separar las cosas, ¿sí? Yo sé que aquí realmente podríamos pensar en cómo es que puedo yo hablarle a la gente de Cristo. Es que para pensar mal de mí. Pero yo por lo menos les puedo decir algo. Considero que en sus trabajos, donde ustedes están, Dios no los tiene ahí solamente para que tengan un ingreso.
sino para que le hablen de Cristo a las personas que están ahí. Si no les hablan a ustedes, ¿quién les va a hablar? Quizás ni siquiera saben que eres cristiano en tu trabajo, porque ni siquiera hablas de Dios, no compartes de Él, a nadie le dices, oye, mira, ya ese amigo que ya tienes un año trabajando con él, ¿cómo es posible que no sepa que eres cristiano? ¿Cómo es posible que no sepa que amas a Dios? ¿Y cómo es posible que no lo hagas si se supone que amas a esa persona como a ti mismo? ¿Sí me explico? Eso es parte de lo que Dios quiere tratar en nuestros corazones. Que dejemos de ser egoístas y ególatras, egocentristas. Tenemos que buscar verdaderamente ser más como Cristo. Tenemos que buscar ser más el reflejo de Cristo en esta tierra. Y Él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros analizamos la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, recordando que cuando la Biblia nos habla de la ley, engloba 3 cosas: la ley civil, la ley ceremonial o religiosa y la ley moral. Para nosotros la ley moral, que son los 10 mandamientos, son los que están escritos en la tabla de cada uno de nuestros corazones. ¿Sí? Dios no nos dice, antes de predicar, acomódate el Talmud y ponte el efod y no nos dice esas cosas en el Nuevo Pacto. No nos manda a utilizar indumentaria sacerdotal o judía. Pero lo que sí nos manda es a guardar y observar sus mandamientos. ¿Cuál es? La ley moral de Dios. Y el primer y más grande mandamiento es el amor a Dios. Y no vamos a poder guardar los otros 9 mandamientos si no amamos a Dios. Y si amamos a Dios verdaderamente, vamos a entender que los otros 9 mandamientos se trata de amar al prójimo. No le vas a robar, no le vas a mentir, no vas a codiciar, no vas a matar. ¿Por qué? ¿Vas a honrar a tus padres? ¿Vas a tomar el nombre de Dios en vano? No lo vas a hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque amas a Dios. Porque el primer mandamiento es el más grande e importante. El decálogo de la ley de Dios no empieza con no matarás o con no robarás. No dice no codiciarás. Empieza con amarás a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, si no somos capaces de entender y comprender el primero y más grande mandamiento, muy difícilmente vamos a cumplir con el segundo, en el cual se resume toda la ley, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es tan importante entenderlo. Aquí Jesús, hablando con este intérprete de la ley que buscaba tentarle, que buscaba hacerle tropezar por medio de sus palabras, verdaderamente lo que está pasando es que Jesús le está mostrando a este hombre la verdadera esencia del corazón de Dios, que es ámalo a Él y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Él, fíjense lo que dice el verso 29, queriendo justificarse, como Él sabía dentro de sí mismo que no amaba a los demás como a sí mismo, porque eso significa que Dios nos manda a amar a los africanos, a los judíos, aún a los musulmanes, ¿sí? No estamos aprobando lo que hace la gente, pero tenemos que amarles como personas. Si me encuentro un musulmán en la calle, no voy a salir corriendo pensando que traigo una bomba. Probablemente tenga la oportunidad de compartirle la palabra, no lo sé, ¿sí? Pero si no hay amor genuino en nuestro corazón por Dios, no va a haber amor genuino por los demás. Eso grábalo en tu corazón. Si no amas a Dios, no vas a amar a los demás. Y si no estás amando a los demás, quizás no amas verdaderamente a Dios. Eso nos debe sacudir. Nos debe de hacer pensar verdaderamente en cuanto a nuestra salvación y nuestra comunión con Cristo. Porque muchas veces pensamos que el cristianismo se trata de congregarse. Dios manda a congregarse, sí, manda a congregarse, pero no es el propósito principal. El propósito principal es que seamos luz en medio de las tinieblas en este mundo. ¿Es bueno evangelizarnos aquí adentro, predicarnos y someternos en el temor de Dios los unos a los otros? Claro, la palabra de Dios lo manda. Pero pues yo creo que aquí se nos acaba rápidamente el campo o el terreno. Tenemos que salir.
Tenemos que predicar, tenemos que hablar la palabra y ser de bendición y ser luz. Se quería justificar a sí mismo. Esta persona está representando a todo aquel que dice, bueno, pues es que yo sí amo a Dios, yo sí me congrego, yo sí canto y yo sí oro, pero ayudar a los demás, como que eso depende de muchas cosas, ¿verdad? Depende de muchos factores. Lamentablemente muchas veces nuestro corazón malintencionado dice, voy a apoyar al que después me pueda corresponder. Un favor con favor se paga y cosas así. Y eso está mal. Como iglesia está mal. Tenemos que ayudar sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Simplemente porque Dios nos lo pide. Dios nos pide que seamos bendición en este mundo. Queriendo justificarse, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Así como diciendo, bueno, él no entendió que el prójimo se trata de cualquier ser humano. Él pensaba así como, bueno, ¿quién? ¿A quién tengo que hacerle el bien? Porque a quien no se lo merezca. Una cosa es la justicia que ejercen, por ejemplo, las autoridades en este mundo para las personas que han cometido un robo, un asesinato, actos o crímenes, y la justicia determina cárcel, por ejemplo. Ahí no podemos decir, bueno, le voy a amar por lo que hizo. Pero eso no significa que no vayamos a las cárceles a predicar el evangelio. ¿Sí me explico? Mi esposa y yo fuimos por mucho tiempo, hace años, fuimos a las cárceles y predicábamos, a la cárcel de aquí, y predicábamos y entrábamos, estuvimos viendo un buen tiempo ahí, y gracias a Dios fue un buen tiempo. Y nos damos cuenta que es gente que ha hecho cosas terribles, sí, pero son almas que están cauterizadas por el pecado, que están endurecidas por la maldad, que han sufrido quizás desde niños, que en su niñez no tuvieron dirección ni la disciplina de unos padres. Y te das cuenta, por lo tanto, hermanos, que pues no se trata de otra cosa más que les tocó vivir así. Pero así como Cristo llegó a nosotros derramando de su amor y misericordia, de la misma forma nosotros tenemos que ir a ellos. ¿Qué no el apóstol Pablo nos dice que no nos olvidemos de los presos? Enseña la Escritura eso. No nos olvidemos de ellos. ¿Cuándo ha pasado por tu mente voy a ir un día a la cárcel a predicarle? Quizás digas, no, pero tienen mucha necesidad. Tienen mucha necesidad de la palabra. Hay gente que escucha la palabra ahí, que se arrepiente y que comienzan a caminar con el Señor. Hay de todo, también hay quien la rechaza y se burla, como aquí afuera, ¿verdad? No necesitas estar encarcelado. Pero también, hermanos, Dios nos dice, los hospitales, no se olviden de los enfermos, visitarlos a las viudas, visitarlas en sus tribulaciones. ¿Sí? Lo peor que le puedes hacer a una mujer que es viuda es hacerle un daño o quitarle lo que tiene, porque eso te las ves directamente con el Señor. Lo mismo con los huérfanos, ¿sí? Tenemos que amar como Dios nos manda amar. Pero esta persona se quería justificar, y muchas veces nosotros tratamos de justificarnos diciendo, bueno, yo ayudo a mis hijos. Pues qué bueno que ayudes a tus hijos. Pero eso es como que natural, sale así como que emana, ¿verdad? Desde el corazón dices, no, pues si yo los amo, daría mi vida por ellos, ¿no? Ok, qué bueno. Cristo dio su vida por nosotros siendo aún pecadores, hermanos. Cristo dio su vida así. Y respondiendo Jesús les dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Me encantan las historias del Señor, que usa ejemplos tan sencillos, pero que hablan una profundidad tan importante para nuestras vidas espirituales cristianas. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo.
Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Tenemos tres personajes aquí en la historia de nuestro Señor. Te está hablando de un sacerdote, te está hablando de un levita y te está hablando de un samaritano. La persona, por supuesto, que queda postrada, no dice aquí un hombre, dice un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, nos da a entender que era judío, ¿sí? No dice un judío salió caminando, pero nos da a entender que era un judío. Ahora, el sacerdote es judío, el levita es judío, ¿sí? El levita es de la tribu de Leví, consagrado para el servicio dentro del templo, la música y todo eso, ¿sí? Tenemos por el otro lado al sacerdote. El sacerdote es el encargado de ofrecer los sacrificios, la expiación del animal por el pecado del hombre y poderlo llevar dentro del lugar santísimo, ofrecérselo a Dios en el culto de cada año. Eran, se supone, los hombres más piadosos y misericordiosos que podían existir en Israel. Los hombres que conocen la ley de Dios. Los hombres a los cuales se les manda amar. Por eso es que Jesús les decía, todo lo que los fariseos digan que hagan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Sí? Ellos son muy legalistas. No, tienes que hacer esto y hacer el otro. Está bien. Pero resulta que ellos hacían totalmente lo contrario. Estamos hablando de las personas más cercanas a Dios, entre comillas, ¿verdad? Las personas que se supone que están para servir al pueblo, que están para amar a los demás, para transmitir el amor de Dios y la misericordia hacia los necesitados. No es casualidad que Jesús utilizara la figura de un sacerdote y de un levita. No es casualidad. Y podemos pensarlo en nuestros días, pensando en un pastor, o pensando en los músicos, o pensando en cualquier servidor dentro de la iglesia. Ah, no, aquí sí amo a Dios, aquí soy de lo mejor, pero no soy capaz de hablarle a la gente de Cristo, no soy capaz de ayudarle a los demás, no soy capaz de desprenderme de un tiempo o de un recurso con tal de ayudar a otros. Y eso para Cristo es terrible. Es terrible, hermanos. Pensamos que nuestras vidas están bien delante de Dios, pero la realidad es que Dios no está mirando con agrado nuestra conducta. ¿Por qué? Porque por mucho que le amemos, por mucho que le sirvamos, por mucho que hagamos cosas para Él, si no somos capaces de lo mínimo que es amar al prójimo, como dice Pablo en 1 Corintios 13, nada soy. Si no hay amor, nada soy. Tengo profecía, tengo lenguas, tengo revelación y tengo todo lo que quieras, pero si no hay amor. Pastores que tienes que sacar cita casi con 35 secretarios para llegar al pastor y eso a ver si te atienden. Es terrible. El pastor tiene su vida personal, tiene su familia, tiene sus tiempos, pero siempre debe tener ahí algún tiempecito para estar. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo han estado? Un mensajito, una llamada, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? Porque es tan fácil decir, pero a veces tan difícil hacer, que es donde tenemos que aprender a depender de Dios. El sacerdote pasó por el camino y viéndolo, pasó de largo. Es como aquel que ve a un necesitado y dice, Dios te bendiga, y se sigue. ¿Qué acaso no Jesús dijo? ¿De qué sirve que le digas Dios te bendiga si no le das con qué taparse, por ejemplo? O con qué coma ese día. ¿No? A veces es muy sencillo eso. Y dices, con el Dios te bendiga, piensas que le va a caer un lingote de oro. Pero no, hermanos. Dios nos pone a nosotros para ser de bendición. Dios te da tu sueldo, tus ingresos, tu dinerito que tienes para ser utilizado con sabiduría, con inteligencia. Dios te ha puesto como mayordomo de lo que tienes.
¿Qué significa el mayordomo? ¿Que es el dueño? No, no eres dueño de nada, ni de tu propia vida. Ojo con eso. Dios es dueño de todo. Y lo que Dios te ha dado es para que lo administres, para que seas un buen mayordomo sobre todas las cosas. ¿Sí? De las cosas que Dios nos da, tenemos también que poder bendecir a otros. ¿Sí? Poder ayudar a alguien. Quizás digas, pues no sé si me voy a llevar moneditas o esto, pues cuando vaya viendo, pues nada te va a quitar tener 50 pesos en monedas y repartirlo. Nada, créeme, nada, ni más pobre ni más rico. ¿Sí? No estoy diciendo que te tengas que despojar de todo, porque luego tú qué vas a hacer, ¿verdad? Por eso es lo que digo, hay que ser buenos administradores. A Dios lo que es de Dios, a la esposa su gasto, etcétera. ¿Sí? Y tenemos que poner algo ahí también para ayudar a los demás. Eso es importante. ¿Sí? El sacerdote. Ahora un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, también se fue de largo, se pasó de largo. Los músicos del templo de Dios, los que se supone que elevan adoración y alabanzas al Señor, ¿se supone que están llamados a eso? Sí, están llamados a eso. Pero su corazón está lejos de Dios. Esta persona debió verdaderamente moverse a misericordia y decir, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? No te puedo ayudar yo, pero voy a ver a alguien, algo. Sí, digo, tampoco somos médicos, ¿verdad? No, bueno, el hermano Ángel sí, pero no todos somos médicos como para decir, bueno, ya sé qué hacer o cómo lo ayudo. Pero algo podemos hacer. El sacerdote y el levita. Y de pronto apareció un samaritano. Como recuerdan, inicié esta enseñanza hablando de la diferencia o la rivalidad o la división que había entre samaritanos y judíos. No se hablaban entre sí. No se hablaban entre sí. ¿Recuerdan la parábola, no la parábola, más bien cuando Jesús habló con la mujer en el pozo, era de dónde? De Samaria también, samaritana. ¿Sí? Para trasladarse de un lugar a otro en Israel, había muchas veces para cortar el camino, tenías que pasar por Samaria. Sí, es como si fueras ¿de dónde a dónde? A ver, vamos a ponerlo. Como si quisieras ir de Tulancingo a Acatlán, y pues tienes que pasar por Jaltepec. Pero también podrías irte por Pachuca y subir por Real y Huasca y llegar. Es un ejemplo, ¿no? Pero dices, mira, para evitarme toda esa vuelta, mejor me voy por Jaltepec. Entonces, Jesús en esa historia con la mujer samaritana dijo, me es necesario pasar por Samaria. ¿Sí? Porque Jesús estaba enseñando, sí, yo vengo por los israelitas, yo vengo por ellos. Pero también Él era luz para los gentiles. Y algo que tenía que tratar Cristo era con las divisiones, con las contiendas, con los pleitos, con las guerras y todo ese tipo de cosas. Jesús trabajó en eso también. Él vino a hacer como paz, vino a traer reconciliación. Ese samaritano iba de camino, vino cerca de él. Lo primero que hizo fue acercarse a ver qué pasa. Y él no llegó y dijo, es un judío, adiós. No. Dice que viéndole fue movido a misericordia. Hubo compasión en su corazón. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Fíjense, no solamente se acercó y le dijo, oye, estás muy lastimado,
mira, ten estas vendas, ayúdate, adiós. No solamente le dio con qué, sino que él lo hizo, él le ayudó, lo curó, lo vendó. Le echó aceite, vino, que eran pues ungüentos que se utilizaban en aquella época. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Se acercó, lo vio, lo ayudó, lo levantó y se lo llevó y cuidó de él. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Eso es amar al prójimo. Y luego no somos capaces ni de darle una moneda. Y vean todo lo que hizo el samaritano. Es como los señores cuando vas a un estacionamiento, que parece que tu coche trae incluido el viene, ¿va? Que se llama. Que arranques el carro y parece que salen del escape y ya están ahí. No sabes ni qué, no los viste antes, pero cuando arrancas el coche ya están ahí. Por eso digo, ya vienen incluidos. Arrancas, salen del escape y ahí están. Y a ver, tratas de que no esté. ¿Qué nos cuesta darle una moneda? ¿Qué nos cuesta? Le hace más falta que a nosotros, créeme. Gracias a Dios tenemos empleos, tenemos trabajo, tenemos sustento. Dios nos bendice con todo eso. ¿Sí? A ellos también Dios los socorre. Pero ¿dónde está la misericordia, la compasión? ¿Sí? Y pues al final ellos se ganan su vida de eso. Ahora, ¿cuánto más alguien que está tirado, herido, medio muerto, de como dice Jesús aquí? Con darle con qué ayudarse no va a poder hacer nada. ¿Sí? Es como decirle a alguien que tiene problemas: ay, pues Dios te bendiga, que Dios te ayude. Y tú tienes el mensaje del Evangelio, pero nada más te limitas al, pues que Dios te bendiga, que Dios lo ayude. Oraré por ti, estaré orando por ti. ¿Por qué no les compartes de Cristo? ¿Por qué no les hablas para que ellos tengan fe en el Señor y puedan tomarse de Él y también salir adelante? Es lo que este hombre está haciendo, este samaritano. No solamente le dio con qué, sino que lo ayudó a alcanzar también el ser levantado, si lo podemos ver de esa forma. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Este hombre se tenía que ir. Por supuesto, el que estaba herido en el camino, pues no se podía ya levantar todavía, por lo que nos da a entender aquí. Seguía en ese momento de recuperación, estaba todavía convaleciente, pues seguramente ya mejorando de sus heridas, pero pues también no podía valerse todavía por sí mismo. Se los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué tal? En ese momento el samaritano no pensaba: hijo, es que con estos 2 denarios me como mis tacos. O cuando alguien ves con necesidad y traes ahí, ¿no?, los 20 pesos y es que la torta, ya voy para allá. Híjole, sabes que en el cajero puedes ir y sacar, ¿verdad? Pero los 20 que traigo aquí, esos están muy pegados al pantalón, porque son para la torta. Ya están destinados para eso. ¿No será que quizá Dios nos está probando en esos momentos? Créeme, si das esos 20, el Señor te los puede multiplicar. Y no estoy manipulando aquí prosperidades ni nada de eso, pero habla del corazón, habla de la actitud del corazón. Sabes que tú al dar esos 20 pesos, quizás esa persona será su primer comida en días. Y para ti es así de el antojo en lo que llego a casa, ¿no? Pensemos en eso. No, es cierto. Tenemos que aprender a ser como Jesús, no tanto como el samaritano, sino como Cristo, verdaderamente. Todo lo que gastes en Él,
yo te lo pagaré cuando regrese. De momento me hace reflexionar y pensar en las recompensas que Dios traerá con Cristo. Todo lo que hagas por estos aquí, cuando yo venga te lo pago. No creas que el mensaje de Jesús es solamente una historia. Está diciendo, ten misericordia de los que te rodean. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando yo venga en gloria, te lo pagaré. Eso es lo que el Señor quiere. Que aprendamos a tener un corazón desprendido y generoso, porque no estamos atesorando para este mundo. Estamos atesorando en los cielos. Cada vez que tú haces el bien a alguien, lo merezca o no, nos parecemos más a nuestro Señor. Somos más como Cristo. Su carácter está trabajando en nosotros. Y el 36 dice, ¿y quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Fíjense cómo Jesús, utilizando una historia tan sencilla, pero tan profunda a la vez, pudo mostrarle a este hombre que su corazón estaba mal ante Dios, porque él quería justificarse. Un intérprete de la ley pudo haber dicho, pues yo le interpreto la ley a la gente, pues yo creo que con eso basta. Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hasta que Dios llega a una vida y a un corazón, puede haber verdaderamente un amor por los demás. Yo sé que en el mundo hay gente buena, hablando de cuestiones humanas, altruista, que ayuda, que ofrendan, que hacen muchas cosas buenas, y qué bueno. Pero la iglesia debería ser la punta de lanza en ello. Debería caminar en excelencia en esta obediencia. Y a veces parece que la iglesia se hace más avara, más egoísta, más mezquina, cuando debería ser todo lo contrario. ¿Por qué, Señor? Porque lo que tengo es tuyo. Y si me lo diste, hermano, si Dios te lo dio, es para su gloria, no para tu gloria. Y aún así, de todo lo que Él te da, te permite disfrutar tus vacaciones, comer rico, comprarte los zapatos que te gustaron, cosas así, ¿verdad? Hablando de... Y llegas a tu cama, y te metes a tu camita, y qué rico, y está lloviendo, me voy a mi casa, voy a ver tantito la tele, a ver qué hay en el Discovery Channel. Sí. Y un cafecito, sí, una botanita también, qué rico, ¿verdad? Qué a gusto. Pues son parte de las bendiciones que Dios nos da. Pero mientras tú estás disfrutando eso, piensa en todos los que no. Y quizás en tu trinchera, en tu lugar, en tu cuadra, en tu ciudad donde estás, puede servir de algo lo que tú haces. ¿Sí? Lo que podamos hacer como iglesia, para llegar a tener lo que hace rato les dije, de poder tener un lugar para recibir a la gente, ¿sí? Para poderles dar de comer, un caldito caliente, imagínense, que se den un baño y poderles compartir de la palabra. Quizás ese albergue, no lo sé cómo sería, yo solamente veo a futuro esas cosas. Pero yo creo que es algo importante que como iglesia, no es cosa del pastor, ¿sí? Es algo que quiero que entendamos en nuestro corazón, que todos somos llamados a cumplir con esto, ¿sí? La misma responsabilidad tengo yo de venir al culto del domingo que tú. Es la misma, no hay ni más ni menos.
La misma responsabilidad de servirnos los unos a los otros, la tengo la misma yo que tú. Y la misma responsabilidad de amar a los necesitados, de amar a nuestros prójimos, la tenemos tú y yo. Tenemos que ser más como Cristo. Vamos a orar. Amado Señor, toda la gloria sea dada siempre a ti, el único que es digno de ser alabado y exaltado. Padre, yo te ruego en esta mañana que trabajes con nuestros corazones. Esta historia, Señor, que hemos estudiado en esta mañana, Padre, nos hace reflexionar de muchas maneras. Pueden venir a nuestra mente personas que tuvimos ocasión de hacerles el bien y no lo hicimos. Situaciones donde hemos estado pues confrontando esta situación y ha habido avaricia en nuestro corazón, ha habido quizás falta de generosidad. Señor, yo te ruego que trabajes con nosotros. Señor, si bien tú nos suples para todo lo que necesitamos, para todas las cosas que queremos, Señor, también queremos pedirte que de eso que tú nos das, nos des sabiduría para administrar también para los necesitados. Señor, ayúdanos a ser más como tú. Tu palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y debemos reflejarlo en esto también. Tener compasión del prójimo, tener amor por el prójimo. Señor, y eso debe comenzar dentro de la iglesia. Dentro de este lugar hay necesidad, pero también hay necesidad de oración. Nos llamamos hermanos y ni siquiera sabemos cómo está la vida de otro. Nos congregamos cada 8 días y no somos capaces de acercarnos a otras personas que están fuera de nuestro círculo de amistad. Señor, yo te ruego que nos ayudes a comenzar desde aquí adentro. Que no haya diferencias, que no haya divisiones. Ciertamente no todo mundo nos va a caer bien, Señor, eso también lo sabemos, pero tú nos mandas a amar a todos y estar en paz con todos los hombres. Y el amor a ti y el amor al prójimo nos debe llevar a preguntar por las diferentes necesidades que nos rodean y buscar de alguna manera suplirla. Señor, yo te ruego que esta iglesia pueda ser levantada en amor. Te agradecemos porque nos concedes tener doctrina, enseñanza, fundamentos, pero también necesitamos amor, Señor. Necesitamos de ese amor en medio de nosotros. Ese amor que no conoce la avaricia, que no conoce el egoísmo, Señor. Enséñanos, por favor, Padre. Ayúdanos a ser humildes delante de ti. Quita toda soberbia de nuestro corazón. A veces el orgullo y la soberbia, Señor, nublan nuestra vista y no nos permiten ir más allá de lo que tú quieres que hagamos. Padre, yo te ruego que nos des corazones nobles delante de ti y corazones que se humillan delante de tu señorío. Padre, gracias porque podemos concluir también dentro de esta historia que utilizaste con el intérprete de la ley. Señor, que todo lo que tú nos das para administrar como buenos mayordomos, todo aquello que se ha invertido en lo eterno, será recompensado en tu venida. Gracias, Padre, porque no lo hacemos, Señor, por lo que obtendremos. Lo hacemos para ti y por ti. Porque tú nos has amado cuando no tenemos valor. Tú nos has escogido, Señor, cuando no lo merecíamos. Y has puesto tu salvación sobre nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.